Ahora sí. Bueno, buenas noches. Hoy voy a hablarles de un tema que me parece que es fundamental para comenzar el curso de procesal civil y para comenzar a hablar de derecho procesal civil. Es importante que ustedes conozcan un poco, bueno, lo van a leer en el libro, pero que conozcan la historia del Código Procesal Civil que actualmente nos rige, fundamentalmente desde la perspectiva de la visión que se tuvo al momento de comenzar a trabajar en un nuevo Código Procesal Civil y que también tengan alguna idea de qué era lo que teníamos nosotros antes de este código que entró a regir el 8 de octubre del 2018. ¿Por qué una reforma procesal en Costa Rica? ¿Por qué una reforma procesal civil? Bueno, nosotros tuvimos un código de llamado así, Código de Procedimientos Civiles, hasta el año 1989. Era un código anticuado, ¿verdad? Estaba muy sustentado en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881, que era una ley que tenía muchísimo de una ley de enjuiciamiento civil que era de 1855, porque la de 1881 no fue, digámosle, un gran avance en relación con la de 1855. Bueno, nosotros en 1989 aprobamos un código que entró en vigencia en 1990, que tampoco era una gran mejoría respecto del código que teníamos anteriormente, que en realidad fue producto de una gran reforma en 1937. ¿Qué era lo que teníamos nosotros antes del este código del 2018? Bueno, un código procesal civil que tenía previsto que los procesos se tramitaran por escrito. O sea, la actividad jurisdiccional se limitaba a un abogado que enviaba escritos y a un juez que le contestaba en resoluciones, y todo era prácticamente por escrito, salvo algunas esporádicas reuniones que se hacían cuando era necesario practicar pruebas. Ese sistema, sustentado en la escritura, era un sistema que propiciaba una justicia que generalmente tardaba 8, 9 o 10 años. Entonces Costa Rica necesitaba, ¿verdad?, ajustar ajustar el sistema procesal civil a los requerimientos de una sociedad, de la sociedad actual, que es una sociedad muy dinámica. Ahora con el tema de las tecnologías, ese dinamismo se ha venido acentuando. Entonces, desde 5 años después de haber entrado en vigencia el Código de 1990, digámosle, en 1995 ya los abogados se quejaban, ya habían estudios que decían que el código de 1990 era un código que había nacido viejo, que era un código que no era por lo menos lo que se había anunciado que era cuando se estaba redactando. ¿Por qué? Porque fue un código que siguió sustentado en la escritura. Bueno, ¿por qué un código nuevo? Porque los países generalmente tienen presiones internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con Costa Rica, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con los países europeos, implican
un peligro para un país que no haga realidad el principio de tutela judicial efectiva. Entonces, el peligro de ser demandado ante una corte internacional, como le sucedió a España muchísimas veces, era un peligro que se cernía sobre Costa Rica por tener un sistema procesal muy ineficaz. Era necesario que reformáramos la legislación costarricense para proteger al Estado costarricense de una demanda internacional por violación al derecho a la tutela judicial efectiva. Era necesario ofrecer una justicia civil y comercial de acuerdo a la trascendencia social que tiene. Es muy común escuchar decir que entre las menos sociales de la justicia que hay en Costa Rica es la civil. Entonces, si se ponen a pesar entre la de familia y civil, dicen, ah, no, que familia es más social. Y si se pone a sopesar entre penal y civil, ah, no, es que lo civil, lo penal es más social. Y resulta que todas resultan ser más sociales que la civil. Bueno, eso es una forma de pensar, porque la realidad es que cuando un sistema procesal civil no funciona, la economía de un país tampoco funciona y es un error creer que la justicia civil no tiene trascendencia social. De hecho, cuando un inversor extranjero viene a invertir a Costa Rica, lo primero que se pregunta es, ¿cómo funciona la justicia civil en Costa Rica? ¿Resuelven rápido los contratos? Cuando hay que cobrar una obligación, ¿es rápido el sistema para cobrar o es muy lento? Eso es un tema que es importante y Costa Rica tenía que ponerse acorde con los tiempos y con la modernidad. Teníamos que implementar una legislación procesal que permitiera la realización del principio constitucional de justicia pronta y cumplida. Vean que en la Constitución se habla de justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Y cuando lo hablamos, decimos pronta y cumplida, como si fuera lo mismo, ¿verdad? Y no es lo mismo. Una justicia pronta es una justicia rápida y una justicia cumplida es una justicia de calidad. Y lógicamente, con el Código de 1990 nosotros no teníamos calidad porque el conocimiento que el juez adquiría del conflicto lo adquiría a través de escritos, ¿verdad? Y los escritos aguantan lo que les pongan. Era necesario lograr un proceso que garantizara calidad en el conocimiento del conflicto. Cuando un juez se ve involucrado, cuando un juez logra penetrar en el conflicto y conocerlo a fondo, hay muchísimas probabilidades de que la sentencia que dicte sea de una mucho mejor calidad. Bueno, nosotros no teníamos un proceso de calidad, era un proceso, repito, escrito, donde el abogado enviaba escritos y contaba las historias que quería, el demandado hacía lo mismo y al final de cuentas el juez tenía que conformarse con lo que las partes le llevaran con muy poca intervención en la actividad jurisdiccional. Necesitábamos crear una estructura procesal que garantizara una justicia pronta. El Código de 1990, yo hice un estudio con unos compañeros para la cooperación española y determinamos, esto se lo voy a contar muchas veces, ¿verdad? A través del curso, y en el procesal civil 2 también, ¿verdad? Porque cuando uno está viejillo todo se le olvida lo que ha dicho. Nosotros hicimos un estudio y encontramos que los procesos ordinarios tenían 101 pasos. Y también determinamos que de los 101 pasos que tenía un proceso ordinario, 50 no servían para nada. Era un proceso con excesiva tramitación para obtener una sentencia que al final no era producto de un conocimiento profundo por parte del juez. Teníamos que desconcentrar la justicia civil y comercial. Este fue un aspecto que lo tuvimos escondido, nunca, cuando andábamos promocionando el Código Procesal Civil, nunca se lo dijimos a nadie. Era una reivindicación que propiciamos los que redactamos el Código Procesal Civil, y es que en Costa Rica la justicia estaba concentrada en San José, en la gran área metropolitana. ¿Qué hicimos?
modificamos las reglas de la competencia, que ya las vamos a ver, para que quien tenga que luchar, quien tenga que litigar por una finca que está en la zona sur, tendrá que presentar el proceso en la zona sur. Quien tenga que luchar por una finca que está en Limón, tendrá que presentar el proceso en Limón. Eso no era así antes. Antes los litigantes podrían presentar la demanda donde mejor les cayera, y como la mayoría de abogados están en San José, era muy común que las demandas se presentaran todas en el gran área metropolitana. Ahora no se puede. Ahora hay que litigar en las provincias, en los lugares alejados de Costa Rica, porque las reglas de la competencia fueron modificadas. Era necesario establecer un perfil de persona juzgadora interesada en la solución del conflicto. Como les dije la vez pasada, yo fui juez 30 y resto de años, y en el tiempo que fui juez era muy difícil interesarse en la solución del conflicto. Por más que uno quisiera, el hecho de recibir un expediente que le llegaba a unos 10 años después de que había comenzado, cuando uno nunca había visto a las partes, no conocía el conflicto, era una limitante para interesarse en la solución del conflicto. Con el código nuevo, el juez va a tener mucho contacto, se va a reunir constantemente con las partes, las va a conocer el conflicto desde que comienza, y eso tendrá como consecuencia un perfil de persona, de jueces, de juezas más interesados en solucionar el conflicto. Establecer un perfil de abogado litigante más interesado en la solución del conflicto y en la confrontación. Ya les dije, adelantando lo que vamos a ver durante todo este curso, los conflictos con el Código Procesal Civil nuevo se van a resolver en reuniones. Una audiencia preliminar, una audiencia complementaria, las partes se van a ver, los abogados se van a ver, el juez los va a ver a todos y va a tener muy claro en qué consiste el conflicto, y el abogado posiblemente va a estar muy más interesado en solucionar el conflicto que en confrontarse durante los dos debates, porque va a tener que hablar delante de los jueces, ¿verdad? No es lo mismo mentir por escrito que estar frente a un juez y hablar delante de una persona juzgada. Como lo veremos, el código pretende configurar un sistema procesal que acentúe el deber de colaboración con la Administración de Justicia. Ya vamos a ver cómo hay una serie de normas que obligan a los testigos, a los peritos, a los funcionarios públicos a brindar información que se requiera. O sea, el código está hecho para que todo el mundo colabore. Se desarrolla un sistema procesal amigable con las tecnologías. Alguien me decía un día de estos que qué oportuno el Código Procesal Civil en tiempos de la pandemia. Yo celebraba, ¿verdad? Porque yo estoy muy orgulloso de este código, que de verdad está adaptado para todo lo que es la tecnología que tenemos actualmente. Con toda esa visión, con todas esas ideas que son ideas que nos sentamos a preparar quienes participamos en la redacción del código. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Bueno, a mí me toman de vacilón cuando doy cursos en el Colegio de Abogados, porque lo primero que decían cuando estaba en proyecto el código era que ojalá que el avión de Jorge López no se estrellara, como diciendo, nos vienen y nos dicen que el Código Procesal Civil va a ser un avión y posiblemente no tenga esa connotación. Ya el código tiene bastantes meses de estar en funcionamiento, y yo no tengo la menor duda que puedo seguir diciendo que es un avión, porque en realidad es un instrumento que permite una justicia muy pronta y una justicia de calidad. Y lo digo para justificar, porque yo aquí en mi oficina de abogado litigante, que soy ahora, tengo asuntos, tengo procesos con sentencia que comenzaron con el Código Procesal Civil. Ya no son
los 6, 7, 8, 9, 10 y 40 años que se duraba antes con un proceso. ¿Qué necesitábamos para que este avión volara? Bueno, seguimos necesitando, estas necesidades se mantienen. Hay que reciclar a los abogados viejos, ese es el señor que está allá al fondo. Hay que preparar bien a los estudiantes de Derecho, esa que está en la mesita son todos ustedes, todos y todas ustedes. Era necesario dinero para implementar el código, dichosamente se tuvieron los recursos para implementarlo, y también era importante, y es importante, preparar a los abogados jóvenes que estudiaron con el código de 1990, actualizarlos. Ese es un trabajo que hizo el Poder Judicial, lo hizo con los jueces, y lo hicimos también en el Colegio de Abogados en muchos cursos que dimos antes de entrar en vigencia del código y recién entraba en vigencia. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien. Bueno, si hablo solo yo se van a dormir, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué características tiene el código? Ya estoy tratando de no decirle nuevo, porque ya no es tan nuevo, ¿verdad? Es un texto de fácil lectura y comprensión. Tuvimos muchísimo cuidado en hacer un código sin mucha floritura, sin latinazos, utilizando un léxico sencillo y fácil de entender. Ustedes que ya seguramente han leído el código, habrá aspectos técnicos, científicos que uno no entiende, pero cuando estudiemos y cuando leamos el código, cuando estudiemos, vamos a saber que esto es cierto, que es un texto de fácil lectura y comprensión. Nos cuidamos mucho de redactarlo facilito, de utilizar léxico sencillo, y no hay un solo latinazo en ese código porque los redactores del código no éramos muy amigos de los latinazos. No tiene remisiones internas el código. O sea, esos artículos que dicen que lo no dispuesto por este artículo se aplicará a lo dispuesto en el otro artículo, o en tales y tales artículos, y al final uno no sabe qué de los otros artículos se aplica en ese caso concreto, no está en este código. Cada tema que ustedes tengan que estudiar en el código está en un artículo. Si ustedes quieren leer sobre cosa juzgada, está en un artículo. No hay remisiones internas, no hay normas que digan en lo no dispuesto por este vaya al otro, eso no está. Y en eso pusimos nosotros especial cuidado. Es un código ordenado temáticamente, no podía ser de otra manera. Los que redactamos el código todos somos profesores y queríamos un código que se pareciera más a un curso de Derecho Procesal Civil que a un código. Es un código ordenado temáticamente. En la parte general está todo lo general, que es lo que ustedes van a ver en este curso. Todo lo que se aplica a todos los procesos. Por eso yo digo que este curso es muy importante. Y cada tema está en un artículo o está en un capítulo. Si ustedes quieren saber sobre actividad procesal defectuosa, sobre litispendencia, sobre la sentencia, sobre cualquier cosa, eso lo van a encontrar en un artículo o en un capítulo. Difícilmente van a tener que andar por todo el código buscando algo sobre un tema. Es un código, ya aquí estoy presumiendo, ¿verdad? Es un código armónico. Nosotros creemos que no hay repeticiones ni hay contradicciones. Le hicimos un barrido de principio a fin con tal de evitar que este código tuviera esos problemas. Y esto será lo primero que vamos a ver seguramente cuando comencemos ya a ver el Código Procesal Civil. El código sigue siendo normativa general de aplicación supletoria a todas las otras materias.
Como ustedes saben, todo lo que el código contencioso no tiene, todo lo que el código laboral no tiene, todo lo que el código agrario no tiene, todo lo que el código de familia no tiene, hay que ir a buscarlo al Código Procesal Civil, que es, en los países del Civil Law, la normativa general aplicable a todas las demás materias. Ustedes no encontrarán en el Código de Trabajo, ni en el Código Contencioso, ni en el de Agrario, no encontrarán las normas relativas a la prueba. Hay que ir al Código Procesal Civil a buscarlas, porque el Código Procesal Civil se aplica en lo no dispuesto por los otros códigos que tenemos en Costa Rica. Abandonamos aquella práctica que tuvimos durante toda la vida desde el Código de Carrillo de 1941, de que en el Código Procesal Civil había normas orgánicas y había normas sustantivas. Eliminamos todo lo orgánico, todo lo sustantivo, y el Código Procesal Civil es ahora un código, un cuerpo legal estrictamente procesal. Lo sustantivo debe regularse en los códigos sustantivos. Lo orgánico debe estar en la ley orgánica del Poder Judicial, que eso se cumple ahora, y todo lo que es orgánico está en la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué hicimos esto? Principalmente con lo orgánico. Porque lo que es orgánico, lo que es de organización del Poder Judicial, son temas muy cambiantes. Y nosotros queríamos que este Código Procesal Civil tuviera una duración más allá de la que normalmente duran los códigos procesales. Un sistema procesal libre de formalismos. La sencillez es la característica de la actividad jurisdiccional a partir de la entrada en vigencia de este código. Se hizo un sistema de procesos con un alto grado de flexibilidad para todos los sujetos procesales. Ya el proceso no es una camisa de fuerza que le dice al tribunal, mire, después de esto tiene que hacer esto, después de esto tiene que hacer esto, después de esto tiene que hacer esto. El código amplió los poderes del tribunal y, tomando el parecer de las partes, puede hacer que un proceso sea más corto, que eliminar etapas, se puede hacer, siempre y cuando no se violente el debido proceso, un proceso más corto, más sencillo. Ya vamos a ver todo esto con amplitud, cómo es que funciona. Aquí hay un tema que es el tema de las excepciones. Pues ustedes no tienen por qué saber esto, pero lo importante es que sepan que se moderniza el régimen de excepciones. Ya lo vamos a ver en qué consiste esa modernización. Se introdujo la oralidad en forma sistemática. ¿Qué quiero decir con que se introdujo la oralidad en forma sistemática? Vean, sobre la oralidad hay muchos apóstoles, ¿verdad? Hay mucha gente que habla de oralidad, cada uno entiende la oralidad a su manera, y en el tema de la oralidad, lo trascendente es que se puede introducir a un proceso bien o mal. Yo digo que un sistema procesal tiene oralidad sistemática cuando el proceso funciona como un relojito que al final logra el cometido de tener una justicia pronta y cumplida. Nosotros creemos que este código tiene oralidad sistemática. Se introdujo la oralidad en la medida en que era necesaria para que la justicia funcione. Cuando estábamos redactando el Código Procesal Civil, había gente que, como siempre, ¿verdad?, que dan opiniones
Y había quienes decían, bueno, es que si el sistema es oral, todo tiene que ser oral. La demanda oral y todo oral. Bueno, esa es una concepción de la oralidad exagerada. Había otros que decían, bueno, es que en la oralidad la sentencia tiene que ser oral. Es una forma de entender la oralidad, exagerándola también y quizá no teniendo claro para qué es que sirve la oralidad. Vean, hay un libro que se van a leer que es mío. Está en la biblioteca y pueden conseguirlo. Se llama El principio de oralidad en el proceso civil. Búsquenlo y se lo leen. Vamos. Es pequeñillo. Seguimos. Lo vamos a evaluar en el segundo parcial. Se Profe, aumentaron. con permiso. Sí. ¿El libro se encuentra disponible virtualmente? ¿O se debe comprarlo? Yo creo que. Déjeme averiguar a ver si hay alguien que es que no está virtualmente. Pero déjeme averiguar a ver si lo podemos conseguir. Que me parece que alguien lo pasó, pero virtual así como que yo lo tenga, no lo tengo. Ok, profe. Gracias. Bueno, se aumentaron los poderes de las personas juzgadoras. Este tema del aumento de los poderes de las personas juzgadoras, cuando estábamos promocionando el Código Procesal Civil, causó cierta preocupación entre los litigantes. Bueno, si un juez tiene muchos poderes, nosotros vamos a estar en peligro frente a un juez poderoso. Bueno, ¿para qué se aumentaron los poderes de los jueces? Para que hagan justicia, para que la hagan como corresponde. Pero esos poderes no son absolutos. Para eso están los abogados litigantes, que son los que van a controlar la actividad del juez. ¿En qué consisten los aumentos de los poderes de las personas juzgadoras? Fundamentalmente en el poder que tienen de cerciorarse de qué fue lo que efectivamente pasó, que tiene que ver con ese interés que les decía antes en la solución del conflicto. Esto lo vamos a ver con detalle cuando veamos el Código Procesal Civil. Yo les voy a ir diciendo, vean, esto es parte del aumento de los poderes del tribunal para que la justicia sea efectiva. Se estructura un sistema por audiencias. ¿Qué significa que el procedimiento se va a realizar mediante audiencias? Bueno, con el Código de 1990, como les decía, un proceso se completaba cuando habíamos superado esas 101 etapas. Escritos que iban y respuestas del juez, y escritos que venían y respuestas del juez y todo ese tema. Bueno, el Código Procesal Civil ahora, el sistema procesal civil costarricense, es muy sencillo. El actor presenta la demanda, el demandado la contesta, ya está planteado el debate, uno dijo una cosa, el otro dijo la otra, ok, ya tenemos esto, vamos a una audiencia a resolver algunas cuestiones preliminares y después de esa audiencia vamos a otra audiencia, nos reunimos, discutimos, practicamos la prueba y muy rápidamente después de esa segunda audiencia el tribunal dicta la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso se tramita prácticamente en 2 audiencias cuando es de 2 audiencias, porque también hay procesos que se deben tramitar en una sola audiencia. Resolvimos el gran problema de la justicia costarricense de toda la vida, desde el Código de Carrillo de 1941, y se resolvió.
En Costa Rica teníamos el inconveniente que cuando un abogado litigante quería proteger a su cliente a través del tiempo, o sea, retrasar el proceso todo lo que fuera posible para que la sentencia se dictara 10 años, 15 años o 20 años después, cuando la condenatoria estaba devaluada, se acabó. ¿Cómo lo hacía un litigante antes? Si en un proceso se dictaban 60 resoluciones, el litigante las apelaba todas. Si el expediente tenía que ir al superior 3 o 4 meses por cada apelación, multipliquen 60 por 4 meses y encontrarán que por ese motivo no era de extrañar que un proceso tardara 10 y 12 años en los tribunales. Era común que muriera el abuelito y muriera el papá y al final la sentencia la llegaba a ver el nieto, porque la justicia era demasiado lenta como consecuencia de un sistema que permitía que los litigantes recurrieran todo. El código nuevo limitó las apelaciones en cuanto a los autos. Ahora los autos apelables son muy pocos y eso es consecuencia de que todo se va a debatir en 2 audiencias. Se moderniza el tema de la prueba. Ya vamos a ver cuando veamos el tema de la prueba, que es uno de los temas más bonitos que vamos a ver en este curso. Se moderniza. Dejamos de lado unas cosas extrañas que habían en el sistema procesal costarricense, como por ejemplo que en Costa Rica al testigo lo interrogábamos los jueces. Qué cosa más extraña. Nosotros los jueces teníamos que quedarnos en las noches leyendo el expediente todo, estudiando todo el expediente y preparando el interrogatorio que le íbamos a hacer al testigo al día siguiente. Eso sí que es extraño, ¿no? Cuando en los juicios que vemos en todo el mundo, quien interroga es el abogado de la parte que pidió que se llevara ahí al testigo. Nosotros éramos los que interrogábamos los jueces, ¿verdad? Cosa extraña. Eso lo cambiamos. Y cambiamos otras cosas que vamos a ver detalladamente cuando veamos el tema de la prueba, como la declaración de parte, el orden en la práctica de las pruebas. Se permite ahora, porque no se permitía antes, que las partes presentaran dictámenes periciales particulares. Ahora, cuando un perito rinde un dictamen, tiene que ir a defenderlo a la audiencia, porque ahí van a estar los 2 abogados, cada uno con un especialista, que van a revisar el informe pericial con tecnicismos y con conocimientos. Vean, no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. Voy a hacer todo lo posible porque ustedes aprendan procesal civil y ustedes hagan todo lo que puedan para que aprendan. Procesal civil, bueno, no digamos procesal civil. La profesión de abogado a partir de ahora, bueno, siempre ha sido una gran responsabilidad. Pero este código acentúa la responsabilidad del abogado litigante en el desarrollo de los procesos. Yo les ruego, ayer tuvimos reunión de coordinadores de cátedra y había gran preocupación por el estudiante que simplemente pone la foto ahí y desaparece. Había gran preocupación por el estudiante que copia en el examen. Y claro, esa es una preocupación que uno tiene como profesor. Y yo decía lo que yo siempre he dicho.
Cada uno es responsable de su carrera. Quien no se prepare adecuadamente va a sufrir en el ejercicio profesional. Por eso yo voy a tener muy buena relación con ustedes, voy a tratar de no molestarlos y solo quiero decirles y apelar a la responsabilidad de ustedes en su preparación. Porque lo que ustedes no hagan cuando son estudiantes, la vida se los cobra después como profesionales. Y voy a seguir. Se elimina la segunda instancia en procesos ordinarios de mayor cuantía. Voy a explicar esto. Con el Código de 1990, un juez tramitaba el proceso y dictaba la sentencia. Esa era la primera instancia. Las partes apelaban de la sentencia y esa sentencia iba en apelación a un superior, segunda instancia. Y si a las partes no les gustaba lo que había resuelto el de primera y el de segunda, iban a casación, que técnicamente no era una instancia, pero era otra etapa de la escalerilla que había que sufrir para obtener una sentencia. Bueno, nosotros eliminamos una etapa. En los procesos ordinarios de mayor cuantía, y eso lo vamos a ver con detalle después, solo hay primera instancia y casación. Eliminamos la segunda instancia. No era posible que para decidir quién era el dueño de una finca, un proceso tenía que ser resuelto por un juez de primera instancia, por 3 en segunda instancia y por 5 en casación. 9 personas para decir de quién era una finca en un caso, digámosle, medio complejo. Se regula un moderno sistema de ejecución que permitirá ejecutar una sentencia sin rendir garantía aunque no esté firme. Vean, con el Código de 1990, si se había tramitado un proceso y yo tenía una sentencia que decía que Eugenia me debía a mí, yo no podía iniciar la ejecución contra Eugenia porque la otra parte, Eugenia seguro apelaba para atrasar la ejecución. Además, ese sistema de que apelando no se podía comenzar la ejecución era una gran motivación para que todo el mundo recurriera, para que todo el mundo apelara. Nosotros cambiamos las cosas. Ahora el Código Procesal Civil permite que si yo tengo sentencia de primera instancia que no está firme, le puedo pedir al tribunal, señor juez, mire, ya usted dijo que yo tenía razón. Por favor, comience la ejecución y, para poner un ejemplo, embárguele los bienes al demandado desde ya. Entonces, Eugenia se va a apelar, según ella, para evitar la ejecución y cuando apela ya está embargada, aunque la sentencia no esté firme. Yo no sé si ustedes saben qué significa que una sentencia esté firme. Todos saben qué significa que una sentencia esté firme. No, profe, de hecho iba a preguntar. Yo también. Una sentencia está firme cuando ya no puede ser recurrida. ¿Cuándo una sentencia no puede ser recurrida? Cuando se pasó el plazo
para establecer recurso, o cuando, habiendo sido recurrida, el superior ya ha resuelto. A partir de ahí ya no hay posibilidad de discutir más el tema. La sentencia está firme. Se produce el efecto que ustedes, supongo, conocieron en teoría general del proceso de cosa juzgada. Una sentencia, cuando está firme, está en un estado que se llama cosa juzgada, que lo vamos a ver con detalle en este curso. Se estructura un recurso de casación informal sustentado en nuevas concepciones teóricas, No voy a entrar en detalle. El recurso de casación lo vamos a ver en Procesal Civil 2. Y solamente quiero que les quede en la mente que con el Código de 1990 teníamos una casación que era muy formalista. En Costa Rica se distinguía entre el abogado casacionista y el que se distinguía entre el abogado casacionista y todos los demás. Casacionista era el que podía hacer un recurso de casación bien hecho y lograba que la sala se lo admitiera. Y no era cualquiera. Había que buscar a una persona, a especialistas en casación, y pagarles una importante suma de dinero para que alguien pudiera plantear una casación. El Código Procesal Civil hizo un recurso de casación menos formalista y con la idea de que ahora plantear un recurso de casación no sea una aventura tan peligrosa como era antes. ¿Cuáles son los principios del nuevo código? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, sí, profesor. Por favor, interrumpan porque si no la clase se va a hacer muy aburrida. Sí, es que, digamos, cuando uno tiene una ley sustantiva y hay una ley adjetiva, digamos, en este caso, el Código Procesal, nuestro Código Civil, ¿verdad? Que yo sé que se ha venido, digamos, diferenciando el Código de Familia y el Código, pero el Código Civil, alguna gente dice que es un código muy, muy viejo. Cuando se hace la ley, digamos, adjetiva, y entonces eh, tendría a pensar uno como que había que actualizar la ley sustantiva también. Eso no, digamos, o es suficiente con que, digamos, la ley adjetiva sea actualizada y sea, aunque tengamos un código civil, digamos, muy viejo. No sé qué opinión a usted le merece eso. Bueno, vea, yo creo que nosotros tenemos un código civil viejo, pero es un código civil que se ha venido actualizando. Ustedes ven que hay un montón de leyes nuevas que son leyes civiles que no están en el Código Civil, ¿verdad? Ley de protección al consumidor, ley de protección a los derechos de autor y toda una serie de leyes nuevas civiles que se han venido actualizando. Yo diría que en Costa Rica, aunque tenemos un Código Civil viejo, tenemos una legislación, un ordenamiento civil que se ha venido actualizando mucho. Para mí hay digamos, no es necesario actualizar, no es necesario que se actualice la legislación civil para que se actualice la legislación procesal. Tan es así que el Código Procesal Civil se actualizó y ahora lo que hacemos es aplicar la legislación civil
con todas las modificaciones que hay. Yo siempre me he cuestionado, bueno, no, tenemos claro que hacer un código civil es algo muy difícil y en Costa Rica todavía nadie se ha animado a proponer una verdadera reforma del Código Civil. Pero sí se puede hacer uno y otro. Una cosa es las normas sustantivas y otra las procesales. Gracias. Por lo menos así pienso yo. ¿Cuáles son los principios del nuevo código? Cuando estábamos redactando el código, uno de los cuestionamientos que se hicieron y que nos hicimos era si era conveniente que existiera una lista de principios en el Código Procesal Civil. Al final, decidimos que sí era conveniente que estuviera. Y ustedes van a encontrar en los primeros artículos del código una lista de principios. ¿Por qué consideramos que era necesario que estuviera esa lista de principios? Porque Costa Rica dio un giro total en el tema del derecho procesal. Pasábamos de un sistema arcaico, viejísimo, sustentado en la escritura, sustentado en concepciones procesales muy superadas en la doctrina y en las legislaciones modernas, a un sistema procesal nuevo, muy moderno, que requería una lista de principios que orientaran al intérprete de las normas procesales. Pero tuvimos un cuidado. Nosotros no le denominamos a esos principios que están al principio del código, no les pusimos el apellido procesales. No son principios procesales. Son principios de este código. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la doctrina hay una gran discusión en la doctrina procesal sobre lo que es un principio procesal y lo que no es un principio procesal. Se habla de principios procesales y principios del procedimiento. ¿Qué se entiende por principio procesal? Una idea tan básica, que si no existe, no diríamos que estamos ante un proceso. Por ejemplo, principio de contradicción. O sea, si en un sistema procesal no se observa el principio de contradicción, será cualquier cosa menos un proceso. Ese es un principio procesal. Pero hay otros que no son principios procesales. Por ejemplo, el que llaman principio de economía. Si decimos que el principio de economía es un principio procesal, tendríamos que decir que nosotros comenzamos a tener código procesal en el año 2018, porque en los códigos anteriores el tema de la economía no funcionó. Y si decimos que la oralidad es un principio procesal, tendríamos que decir que nosotros nunca hemos tenido proceso en Costa Rica, porque la oralidad se introduce en octubre del 2018 con el Código Procesal Civil. ¿La lista es taxativa? No, no es taxativa. La lista que está en el código. Es más, en el código hay unos ejemplos de principios, porque a través de todo el código hay principios que no están identificados, pero que se desprenden de toda la normativa. ¿Cuáles son los principios que se regulan en el Código Procesal Civil? Yo supongo que ustedes ya comenzaron a hojear el código, a revisarlo y habrán encontrado estos principios. Oralidad. Bueno, les recomiendo que se lean ese libro sobre la oralidad en el proceso civil costarricense, Teoría general sobre el principio de oralidad en el
Proceso Civil, es este libro. También está en azul, en la universidad hay varios ejemplares en azul, pero bueno, creo que la biblioteca está cerrada, no sé. ¿Qué es la oralidad? Bueno, vean, voy a hablarles, en el libro está expresado, yo hice mi tesis doctoral en España sobre oralidad en el proceso y no les voy a exponer toda la tesis, les voy a decir lo fundamental que yo creo que es necesario que sepamos en relación con la oralidad. Vean, la oralidad es, ante todo, un sistema procesal. ¿Por qué es un sistema? Porque cuando se introduce en un sistema procesal, lo cambia todo. Entre el procedimiento que teníamos con el Código de 1990 y el procedimiento que tenemos con el Código del 2018, hay un mundo de diferencia. No solamente en la celeridad, sino que hay diferencias en las etapas, hay diferencias en los institutos del derecho procesal. La demanda de 1990 no es igual que la demanda del 2018. La forma de contestar una demanda no es igual ahora que antes. La práctica de la prueba no es igual ahora que antes. La oralidad lo transforma todo. ¿Qué es la oralidad? Dice la doctrina que la oralidad es una fórmula sintética, o sea, una fórmula que tiene muchas implicaciones. No se puede hablar de oralidad si no hablamos de inmediación, si no hablamos de concentración, si no hablamos de publicidad. La oralidad es un sistema procesal que no se entiende si no sabemos qué es inmediación y qué es concentración. Cuando uno lee doctrina, encuentra muchos autores que dicen, oralidad es la comunicación directa, verbal, entre el juez y las partes. Bueno, ese es una de las facetas de la oralidad. Pero eso no es todo. La oralidad implica comunicación verbal, implica cercanía entre el tribunal y las personas que tienen el conflicto. La oralidad implica cercanía entre el momento en que se practica la prueba y el momento en que se dicta la sentencia. La oralidad implica publicidad. O sea, que las audiencias orales sean públicas. Y la igualdad procesal es un principio que está ahí en el código que yo no sé para qué lo pusimos. Bueno, en realidad sí sé para qué lo pusimos, porque sonaba bonito ponerlo ahí. Pero un proceso en el que no haya igualdad procesal es cualquier cosa menos un proceso. No había ni que ponerlo. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Pero lo pusimos y se ve bonito ahí. Entonces, ¿qué es oralidad? Bueno, es una fórmula, una palabra que envuelve muchas cosas. ¿Qué es inmediación? Inmediación es la cercanía del tribunal con los elementos de la relación jurídica procesal. Voy a decirles una cosa. Vean, vamos a ubicar este concepto porque lo vamos a ocupar siempre en Procesal Civil 1 y en Procesal Civil 2.
Relación jurídica procesal. Anoten si quieren. Ustedes saben que, bueno, en doctrina, yo creo que ustedes saben, pero no tienen por qué saber. En doctrina, o no sé si lo vieron en teoría general del proceso, en doctrina se habla de la relación jurídica material y se habla de la relación jurídica procesal. Relaciones jurídicas materiales hay muchísimas. Relaciones jurídicas procesales hay bastantes. Por eso están llenos los tribunales. Cuando yo voy a comprar una caja de leche al súper, esa es una relación jurídica material. Si yo compro la leche, me la llevo para mi casa y me la tomo, fue una relación jurídica material que simplemente fue y tuvo sus efectos beneficiosos. Pero si la leche está mala o tiene algún defecto y yo me enfermo y tengo algún inconveniente, esa relación jurídica material de comprar una caja de leche puede dar lugar a una relación jurídica procesal. De hecho, yo tuve que dictar sentencias relacionadas con una relación jurídica material que terminó en tragedia, ¿verdad? La persona que fue a un lugar y compró un alimento y había una cucaracha en el alimento y se dio cuenta cuando ya se había comido la mitad de la cucaracha. Espero que nadie esté cenando. Esa relación jurídica material derivó en una relación jurídica procesal. ¿Cuándo se dio la relación jurídica procesal? Cuando la parte que se comió, que se vio afectada, fue a los tribunales, planteó una demanda y ya hay un actor y esa demanda va dirigida contra otra persona que es un demandado y esa demanda tiene un fin y además tiene una causa. ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídica material? Y esto me interesa que lo apunten por ahí. ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídica procesal? Los sujetos, el objeto y la causa. Elementos de la relación jurídica procesal. Sujetos, objeto y causa. Cuando yo digo que la oralidad tiene como consecuencia o tiene como objetivo, perdón, la inmediación, la cercanía entre el tribunal y los elementos de la relación jurídica procesal, lo que estoy diciendo es que con la oralidad, con la inmediación, el tribunal va a estar cerca de los sujetos, va a estar cerca de lo que es de la finalidad del proceso y va a estar cerca de la situación que motivó ese proceso. Por concentración, ¿qué tenemos que entender? Mucho podríamos decir sobre concentración, pero yo quiero decirles, independientemente de que ustedes lo lean después en el libro, que la concentración se manifiesta en la cercanía que debe existir entre el momento en que se practica la prueba y el momento en que se dicta la sentencia. Por eso en doctrina se dice
que el principio de concentración sirve al de inmediación. ¿Por qué le sirve el principio de concentración al de inmediación? Porque cuando hay cercanía entre el momento en que se practica la prueba y el momento en que se dicta la sentencia, hay menos posibilidades de que al juez se le olvide lo que vio y oyó, perdón, a la persona juzgadora, se le olvide lo que vio y oyó en la audiencia de prueba. ¿Ven por qué yo digo que la oralidad es como un relojito? Tiene que estar todo acomodado para que funcione. En Colombia están estrenando código. Pero en el código anterior de Colombia introdujeron la oralidad y se anunció con bombos y platillos, se escribieron libros y aquello era una maravilla. Que alguien podría decir que nosotros estamos haciendo lo mismo, pero nosotros no estamos haciendo lo mismo. Ya este código tuvo éxito. Discúlpeme por ser por estar tan orgulloso del código, porque sé que está funcionando bien. Les decía que en Colombia hicieron una legislación procesal civil nueva sustentada en la oralidad. Muy bien, muy bien. Pero resulta que en el Congreso o en la Asamblea Legislativa a un diputado se le ocurrió, en Colombia, ¿verdad? Se le ocurrió poner un artículo que decía que los abogados tenían derecho a exigirle al tribunal que se hiciera una transcripción escrita de todo lo que había sucedido en la audiencia. Ese solo artículo se paseó en todo el sistema procesal colombiano que ya fue derogado. Porque la audiencia tardaba una mañana y transcribiéndola se tardaba 15 días. Porque la actividad de transcripción quitaba mucho tiempo. Y el abogado que le interesaba atrasar el proceso, segurito pedía que le transcribieran las audiencias. Y aquí tuvimos en otros sistemas procesales costarricenses tuvimos esos problemitas. A mí me extrañaba cuando trabajaba en Cartago y llegaba y veía a un auxiliar de lo penal con audífonos conectado a una grabadora transcribiendo todo lo que había pasado en el juicio. Eso es un mal entendimiento de la oralidad y un mal funcionamiento de la oralidad. Profe, ¿Sí? profe, una pregunta. Es que sí tengo claro lo que es el sujeto y la causa de la relación jurídica procesal, pero el objeto, ¿qué vendría siendo? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque hay cosas que se me están olvidando. Perdón, que se me van en la emoción de estar dando la clase, ¿verdad? Dos cositas, ahora le digo eso, si se me olvida me lo recuerdo yo. Está bien, gracias. Vean, hay una anestesia que les quiero poner. Procesal civil es un curso, bueno, yo creo que toda la carrera es así, pero bueno, yo quiero decirlo en procesal civil. Procesal civil es un curso que es como armar un rompecabezas. Y el problema es que ese rompecabezas no se lo damos en orden. Entonces, armamos una piecita por aquí, armamos otra piecita por allá, armamos otra por allá y bueno, se va armando, como dicen en la media docena, se va armando por partes. Entonces, habrá momentos en que ustedes se sientan desorientados, habrá momentos en que hay cosas que no entiendan,
¿verdad? Porque procesal civil es muy amplio. Pero yo les aseguro que si ustedes le ponen a estudiar, cuando terminen el código, cuando terminen el curso de procesal civil 2, ustedes van a tener el rompecabezas completito. Y no se lo estoy diciendo, yo no soy ningún principiante. Hace 20 años doy procesal civil y mis alumnos me han asegurado que esto que les estoy diciendo es así. ¿Estamos? Vean, sujetos, objeto y causa, de teoría general del proceso. Yo se los voy a resumir y ustedes lo van a anotar en sus apuntes. Sujetos, las partes del proceso. No, perdón. Sujetos, las partes y los intervinientes. Objeto. Objeto es sinónimo de fin. ¿Cuál es el objeto de un proceso? El fin que persigue. ¿Qué quiere obtener el actor con esa demanda? Y la causa, y se lo estoy diciendo en una sola palabra. Causa es igual motivo. El motivo por el cual una persona acude a los tribunales a pedir justicia. La causa es sinónimo de motivo. El objeto es sinónimo de fin. Y los sujetos son las personas involucradas en el conflicto. Estamos. Hoy vimos Sí, profe, gracias. Hoy vimos dos aspectos fundamentales: relación jurídica procesal y elementos de la relación jurídica procesal. Esos dos temas son muy importantes. Cuando lo encuentren en el libro, léanlo con detalle, con cuidado. Seguimos. Principios, otros principios que están en el código. Instrumentalidad, nada nuevo, ¿verdad? Ahí está en el código. El proceso es un instrumento para hacer justicia, para darle a cada cual lo que le corresponde. Por eso es un instrumento, que no significa que sea menos que el derecho sustantivo. Los procesalistas, que somos medios empachosos, decimos que el procesal es más importante que el sustantivo, porque nada sirve que un código civil diga que yo tengo derecho a reclamar que me paguen una cantidad de dinero si no hay una norma que diga cómo hacerlo. Pero eso es puro egocentrismo, ¿verdad? No me lo crean. Buena fe. Bueno, este código acentúa el deber de buena fe, ya lo vamos a ver con mucho detalle. Incluso establece sanciones, establece la posibilidad de que en sentencia el juez estime que alguien actúe de mala fe y lo condene a pagar daños y perjuicios por haber actuado de mala fe en el proceso. Este código acentúa el deber de buena fe. El principio dispositivo. Bueno, este principio dispositivo es propio de la materia civil, ¿verdad? Tiene una serie de implicaciones que están ahí en el artículo que regula el principio dispositivo. Nadie puede plantear, la demanda no puede iniciar si nadie la gestiona. Las partes tienen derechos de los que pueden disponer. Pueden ofrecer prueba, pueden renunciar prueba. El principio dispositivo se refiere a aquellas, a todo aquello que la parte puede disponer en el proceso. Y ese principio dispositivo tiene sus excepciones, ¿verdad?
Impulso procesal. Bueno, este impulso procesal este principio tiene una connotación histórica, ¿verdad? Hubo épocas en Costa Rica en que el proceso no avanzaba si la parte no gestionaba. Desde el Código de 1990 ya está ese impulso procesal funcionando, y lo que el impulso procesal implica es que si las partes no gestionan, el tribunal tiene la obligación de gestionar el proceso de oficio. Principio de preclusión. Supongo que todo esto lo vieron en Teoría General del Proceso. Principio de preclusión. ¿Qué significa? Que el proceso es orden, que el proceso lleva un orden, que lleva etapas, y que una vez que se ha superado una etapa, no es posible volver a la anterior, porque eso implicaría retraso en la actividad jurisdiccional. Bueno, aquí dice que gracias y que un aplauso para ustedes. Se supone que esto era lo que teníamos que ver. Quisiera saber si hay alguna duda. Profe, una pregunta. Es que cuando estábamos hablando y estábamos explicando lo del principio de oralidad, usted mencionó los institutos procesales y quería saber cómo qué se refería con institutos procesales. Bueno, esa denominación de institutos procesales, vamos a ver, en el derecho, bueno, en todo el derecho, acostumbramos llamarle institutos a ciertas ideas que hay en el derecho. Por ejemplo, se acostumbra a decir el instituto de la cosa juzgada, el instituto de la litipendencia. ¿Por qué institutos procesales? Porque sobre esos conceptos hay toda una doctrina, hay un trasfondo. La cosa juzgada acostumbramos decirle que es un instituto porque la cosa juzgada tiene toda una doctrina, tiene toda una serie de principios que respaldan su existencia. A eso se refiere, es una forma de decirle, ¿verdad? El instituto de la cosa juzgada, de la independencia, de la competencia, de la demanda. Es una forma de decirlo. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. en el principio de preclusión, usted dice que las etapas son, o sea, que no se puede ir atrás en una etapa, pero es cierto que uno puede hacerlo siempre y cuando haya un error en el proceso, al debido proceso. Bueno, cuando hay actividad procesal defectuosa, por ejemplo, ese regresar en realidad es una situación de crisis, ¿verdad? Se regresa simplemente porque hubo algo mal hecho, pero no porque ese sea el normal desenvolvimiento del proceso, ¿verdad? O sea, la regla general es que el proceso está hecho para avanzar, pero claro, como en todo, a veces hay crisis, ¿verdad? Pura vida. Profe, una pregunta. Usted decía entre las características que se eliminó la segunda instancia. Me imagino que esto lo vamos a ver más adelante, pero digamos, actualmente en los procesos ordinarios de mayor cuantía solo hay una primera instancia, ¿verdad? ¿Y cuántos jueces ven eso? En los ordinarios de mayor cuantía, ya lo vamos a ver esto en la próxima clase, solo hay una primera instancia. No, hay primera instancia y casación. Sí, correcto. Ajá. En primera instancia lo van a ver 3 jueces. Ah, ok. Son 3 jueces. Y en
casación, lo van a ver 5 magistrados, ¿verdad? Y me imagino que esa segunda instancia que se eliminó era 1. No, la segunda instancia que se eliminó eran 3, Ah, también, ok. ¿sí? Antes era 1, parece que estoy dando una alineación de fútbol. 1, 3 y 5. Ahora es 3 y 5. Ah, ok, gracias, profe. Y en los procesos que no son ordinarios de mayor cuantía, ya lo vamos a ver, procesos de menor cuantía y procesos que no sean ordinarios, los procesos solo van a tener primera instancia y segunda instancia. La segunda instancia solo se eliminó en los ordinarios de mayor cuantía. Pero los otros procesos que no son ordinarios de mayor cuantía tienen primera instancia y segunda instancia, pero no tienen casación. Profe, Ajá. perdón, es que me surge una pequeña duda con respecto a eso y es como el motivo por el cual esto se hizo así, porque solo en los procesos ordinarios de mayor cuantía se realizó esta eliminación de la segunda instancia, o me imagino que es para aumentar la celeridad, pero y los demás procesos, ¿por qué no se modificaron? En los ordinarios de mayor cuantía fue, sí, pues por celeridad, es que el problema estaba en los ordinarios de mayor cuantía, ¿verdad? Que tenían primera instancia, segunda instancia y casación. En los otros nunca ha habido casación. Entonces, la idea era unificar para que todos los procesos solo tuvieran, digámosle, 2 instancias. Ah, correcto, está bien. Muchas gracias, profe. Una pregunta que les voy a hacer. Yo voy a subir esto a YouTube y en YouTube van a aparecer algunas fotos de ustedes. Bueno, fotos. Yo espero que ninguno tenga, o sea, si alguien tiene inconveniente en que su foto aparezca, ojalá que me diga, pero ojalá que me diga, nadie me diga nada, nadie me diga que no, que tiene inconveniente porque si no, no la puedo subir a YouTube. Y estoy pensando en los compañeros que tal vez no puedan conectarse. No sé si fui claro. Sí, sí fue claro. Yo no tengo ningún inconveniente. No, si alguien la tuviera que lo diga, porque no quisiera tener algún problema. En el grupo pasado hice lo mismo y nadie dijo nada, entonces lo subí, ahí está en YouTube las clases. ¿Verdad? Y lo otro, que no se limiten de preguntar ni nada, porque de todas maneras la verdad que si alguien lo ve, la verdad que si alguien lo ve y piensa mal de una pregunta porque cree que es una tontera, debe ser alguien que no está muy bien ubicado porque estamos aquí aprendiendo todo, ¿verdad? ¿Estamos? Profe, yo tengo una pregunta con respecto al principio de concentración. Sí. Yo tengo entendido que es que se realice en la menor cantidad de actos posibles, pero no me queda muy claro cuando usted dijo la práctica de la prueba. ¿A qué se refiere eso exactamente? Vamos a ver. Un proceso es una actividad en la que yo voy y le cuento al juez mi problema, ¿verdad? Y el juez, es como cuando los chiquitos se quejan, ¿verdad? Voy y le cuento al juez mi problema. El juez le pregunta al demandado, ¿es cierto lo que dice Jorge? Y entonces, ya cuando tiene las dos versiones, dice, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la prueba? Vamos a ver quién tiene la razón. Bueno, en el proceso hay un problema cuando entre la práctica de la prueba y el momento que se dicte la sentencia, se tarda mucho. ¿Por qué? Porque el juez no tiene, la persona juzgadora, perdón, no tiene fresquito qué fue el conflicto. Yo, tal vez para explicarle, vea, con el código de 1990 se practicaba la prueba en el año 2001 y la sentencia se venía dictando en el año 2010. Después de 9 años, ya ni estaba el juez que practicó la prueba, ni nadie se acordaba qué era lo que habían dicho los testigos. Entonces, el principio de concentración
Y esa es eso que usted acaba de decir es una manifestación del principio de concentración. Que el proceso se tramite eso es algo que dicen los que escriben. Que el proceso se tramita en la menor serie de actos. Bueno, yo puedo practicar un proceso en la menor serie de actos. Una audiencia en el 2007 y otra audiencia en el 2015. Se tramitó en la menor serie, en la menor serie de actos, pero entre un acto y otro hubo 5 años. O sea, esa no es una característica, digámosle, determinante del principio de concentración. ¿Qué es lo determinante del principio de concentración? Que entre el momento en que se practica la prueba y el momento en que se dicta la sentencia, transcurra muy poco tiempo. Y para que transcurra muy poco tiempo, es necesario que el proceso tenga muy pocas etapas y que además esas etapas se cumplan con una gran cercanía temporal. No sé si le respondí, Carlos. Sí, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Vean, cualquier duda que tengan en cuanto a conceptos, en cuanto a ideas. Yo sé que muchos llevaron teoría general del proceso muy cargado a lo penal y en civil las cosas son un poco diferentes. Si alguien tiene dudas sobre algún concepto, sobre alguna frase, sobre algo que haya dicho. Y por favor, los que tengan el libro, vayan leyendo, que posiblemente, y cuando tengan el libro, comiencen a leer, porque ya para la próxima clase comenzamos con la parte, ya casi con la parte del código que está en el libro. Esa parte histórica que está ahí en el libro y toda la cuestión, esa parte histórica, léansela. Yo no voy a dar una clase detallada sobre eso. Bueno, ya hablé algo, pero no con tanto detalle. ¿Estamos, jóvenes? Sí, señor. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Sí, gracias. Si tienen dudas, anótenlas y en la próxima clase las vamos sacando adelante. ¿Estamos? Muchas gracias. Gracias. Con mucho Muchas gusto. gracias. Gracias, profe. Buenas noches, que descansen, Muchas cuídense. gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Profe, buenas noches, profe. Profe, hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches.